¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estábamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, ya en la cuenta regresiva de lo que será el proceso electoral del próximo domingo, 22 de octubre. Por esa razón vamos a tener un par de entrevistas hoy con candidatos de diferentes fuerzas políticas y cumpliendo con lo que nos habíamos impuesto y prometido a ustedes, que es la palabra de los que encabezan las listas de todos los sectores políticos que van a participar de la contienda. Incluso ayer les contaba, la cocina del programa, la producción, está confirmada la presencia de Amalia Granata, la gente que hace prensa para la candidata se ha puesto en contacto con nuestra producción y es cuestión de días para que podamos efectivamente entrevistarla a ella. En el curso de la semana estará también el candidato a diputado Giuliano, el candidato a diputado nacional del Frade, también estarán Agustín Rossi, se ha comprometido Nicky Cantar, lo mismo Luis Contigiani. Ya hablamos ayer con la gente de Walter Gione, con Walter Gione concretamente. Vamos a hablar con todos los candidatos a concejales también, así que esa es la idea, independientemente de los debates que esta empresa, más la empresa Televisión Litoral, más el Diario La Capital, han organizado con el límite puesto en las 5 primeras fuerzas políticas de cada una de las categorías, ¿no? Una cuestión que, como decíamos antes, obedece a un criterio editorial de las empresas que uno respeta, compártalo o no. Es más, yo creo que 5 es mucho. De todas maneras, para otros es poco. Quiero decir, el debate por lo general es 1 a 1, pero no vamos a entrar en esa discusión porque ya a esta altura eso está decidido y definido, más allá de que hay una junta de firmas para pedir que se amplíe y demás, ya está organizado al punto tal que el domingo que viene, a partir de las 8 de la noche y hasta las 10, va a ser en simultáneo por Canal 5, Canal 3, la página web de La Capital y además la señal liberada para que cualquier sitio pueda efectivamente levantarla y difundirla, con la conducción de Leo Farhat, de Analía Bocasi y la participación también de Guillermo Sisman por La Capital. Así que eso es en cuanto al debate de concejales. Después vendrá el de diputados nacionales, en donde únicamente estoy en condiciones de afirmar que va a estar como conductora Sonia Marchesi. No sé quiénes son los 2 caballeros, o un caballero y una dama que se incorporarán a esa mesa, pero Sonia va a estar en la de diputados nacionales. Bueno, dicho esto, que en alguna medida más o menos se conocía, nos metemos brevemente porque tenemos 3 entrevistas, porque además de 2 candidatos vamos a hablar con gente de la Federación de Cooperativas Federadas. Se presentó un libro con la vida de Humberto Volando, un gran dirigente agrario que tuvo la ciudad de Rosario y todo el país, ¿no? Que después fue sucedido por Bussi, del que no puedo decir lo mismo de lo que acabo de decir de Humberto Volando, sí de la Federación Agraria como institución, la de Grito de Alcorta, la de Netri, la que históricamente conocemos y que no imaginamos nunca en el palco al lado de los hombres de la Sociedad Rural Argentina, de la Confederación Rural, pero esa es una historia que casi todos conocemos y vamos a rendir un justo homenaje a don Humberto y paralelamente hablar de las cooperativas, ¿no? Cómo están sobrellevando una situación económica y política francamente complicada para ese sector. Pero antes de irnos a la primera pausa, y tras cartón estará Majo Jerez para conversar con nosotros, candidata a concejal, la referencia a lo que ha ocurrido en la facultad o en estos momentos se está desarrollando 2 cosas. Por un lado, el debate de los diputados nacionales, 2 ausencias. Amalia Granata, que no llegó a tiempo aparentemente, y Cantar, que optó por no venir. Y creo que la verdad hubiera sido bueno que estuviera, sobre todo porque el hombre fue rector de la Universidad del Litoral, porque fue director, secretario de Políticas Universitarias y porque él debe saber que ayer se violó la ley ante la pasividad, el silencio, diría yo, y hasta, creo yo, la torpeza política del gobierno nacional y sobre todo del área en la que él trabajaba, ¿no? Esta placa que van a ver ustedes es un extracto, en realidad es la copia de la ley de educación donde se establece de manera inequívoca, y a cada pausa nos vamos a ir con ese texto para que ustedes lo retengan y lo vean, que no pueden ingresar ni la gendarmería, ahí está, ¿no? Se ve clarísimo. La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias, nacionales, sino media orden escrita, previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida. Ley de Educación Superior, ahí está el número, del año 1995. Bueno, no sabemos todavía, no hubo ni un comunicado oficial, ni una suerte, digamos, de sanción, ni nada de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la ministra Patricia Bullrich, ni de nadie, ¿no? Después de esta bravata de 2 hombres que recibieron la orden de ir allí. No crean que la patrulla andaba dando vueltas y se metió en la Siberia, ¿no? Justo a la hora del acto, como había pasado con el acto en la Cosetini, en el Instituto Terciario, hace un tiempito atrás. De manera tal que esto no puede
pasar desapercibido. De hecho, no ha pasado desapercibido. Los rectores de otras universidades ya han empezado a sacar documentos. Supongo que el Consejo Interuniversitario Nacional hará también una presentación. El rector Floriani se presentó en la Fiscalía para pedir que se investigue las características de este acto de amedrentamiento. Y como decíamos, no pasa de largo. No es indiferente la sociedad, no se va a retroceder en ese sentido, porque hay que remontarse a los años de la dictadura militar para entender el ingreso de las fuerzas de seguridad a las universidades. Ni en el peor momento de los gobiernos que han transcurrido en 35 años ocurrían hechos de estas características. Y como dije antes, es saludable la reacción de la opinión pública, sin distinción de sectores políticos, sino la que se ajusta al Estado de Derecho, a la ley y sobre todo a una situación que connota el momento, ¿no? No fue cualquier día y a cualquier hora, fue ayer, en el momento en que se llevaba adelante un acto organizado por la comunidad universitaria para saber dónde está Santiago Maldonado. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos de ella, vamos a estar conversando con la candidata a concejal Majo Jerez. Ya venimos. Bueno, muy bien, Majo Jerez, que es de Patria Grande, pero que integra el Frente Social y Popular, es la candidata a primer concejal precisamente por este sector, que va a competir en las elecciones del 22 de octubre, ¿no? Bueno, estábamos hablando mientras iba el corte, cómo el tema de no estar en el debate que han organizado, con un criterio que yo puedo compartir o no, en cuanto a la característica de cuántos fueron invitados, te dejan tanto afuera de lo que será, no el día ese, sino los post, ¿no? La discusión posterior sobre lo que se dijo o no se dijo, en una fuerza donde, como decíamos nosotros, la izquierda tiene en voz un representante, viendo que otros sectores, y era Virginia Grisolía, por ejemplo, el Frente Izquierda de los Trabajadores, no llegó al porcentaje que se requiere para estar allí. Uno puede hacer dos cosas, decirlo, lamentarse y hablar de eso, o seguir, o tratar de seguir adelante y tratar de llevar las propuestas a los televidentes. La opción es tuya. A mí me gustaría conocer efectivamente cuál es la razón por la que el rosarino que nos está viendo en este momento puede hacer una opción por ustedes a partir de propuestas claras y definidas para la ciudad, ¿no? Sí, justamente porque los rosarinos y rosarinas no van a tener la oportunidad de escuchar mis propuestas en el debate, preferiría hablar justamente de lo que venimos haciendo, de lo que venimos proponiendo en la ciudad, que es, creo, lo que se merecen todas y todas conocer. Fuimos avaladas en las PASO por 16.000 votos de rosarinos y rosarinas. Estamos en condiciones de pelear una banca en el Consejo Municipal y venimos construyendo como espacio político, creo que una serie de proyectos y de iniciativas que tienen que ver con que podemos decir muchas cosas que otros y otras no dicen, con que tenemos escucha y tenemos trabajo en muchos puntos de la ciudad, y eso también nos permite renovar el Consejo en términos de su diversidad, de sumarme a compañera Celeste Leprati y de poder empezar a construir la Rosario que nos merecemos en función de, bueno, ya la irreversible situación con respecto al Frente Progresista de cara al proyecto de ciudad que ya ha perdido y que hoy genera bastante descontento y desilusión por los rosarinos y rosarinas. Y también, en nuestro caso, creemos que si la alternancia, como se quiere plantear muchas veces, va a ser Cambiemos, creemos que es muy peligroso, hay que frenar ese proyecto en la ciudad porque va a traer muchas de las medidas que ya venimos padeciendo del orden de lo nacional y que hace que si Rosario está siendo desigual, Cambiemos va a hacer que sea mucho peor. El hambre y la pobreza está creciendo en los barrios que ya vienen siendo olvidados, entonces justamente decimos que somos las opciones que venimos construyendo con propuestas, con iniciativas, pero realmente atendiendo a las necesidades que hoy se viven en la ciudad. Hay una situación, digamos, de cálculo político, de análisis político, la palabra cálculo por ahí puede ser antipática, del voto de los socialistas que durante tres décadas prácticamente lo concentraron y le permitió ganar sucesivamente 8 elecciones, 2 de Caballero, 2 de Wiener, 2 de Lipsi y 2 de Fein. 8 elecciones para la intendencia, que algunos creen que muda hacia Cambiemos algún componente, por ejemplo, de ese electorado. Los que pensamos que ha habido una, digamos, instancia importante de progresismo en la ciudad, cambiando parámetros reales, ¿no? Es decir, sin ir más lejos, el día que asumió Caballero pasó la salud pública del 14 al 25. Son 10 puntos más y eso es una clara demostración de a dónde cree uno que tiene que ir el dinero y demás. Eso se sostuvo, se amplió, se modificó, todo lo que quiera. Ahora digo, ¿por qué el rosarino, cuando
en esta primera instancia va a votar y, como decís vos, cree que hay un proyecto agotado, con la vara muy alta porque hay buen servicio de salud, porque hay transporte, recorrección de residuos? Es decir, las cifras no son compatibles con la gestión, lo que sacó. ¿Por qué no muda hacia un sector más dinámico, más progresista y se va para el otro lado? Yo creo que... Digo, en esta elección de concejales, ¿eh? Sí, creo que no es tan así del todo, que los votos van mutando y cambiando en términos también de justamente muchas de las políticas que se han perdido, porque yo valoro muchísimo y lo hacemos lo que ha sido en términos de vanguardia en la salud en la ciudad, pero hoy la verdad es que cuando uno mira el presupuesto y ve cómo está desgastada el servicio y sobre todo que se sostiene a base de trabajadores y trabajadores fundamentales de la salud que lo hacen de manera precarizada, da cuenta de eso, da cuenta de esa situación cuando pensamos las políticas culturales, de cómo se han ido concentrando cada vez más en el centro de la ciudad, en mega eventos que parecen más empresariales que de Ahora, ¿y otro por qué tipo. la mudanza electoral es hacia la derecha, no hacia la izquierda? Yo creo Porque que... si hablamos de mega eventos, de concentración, de centro y todo, uno asocia no con el frente de ustedes, no con el frente izquierda de los trabajadores, no siquiera con Ciudad Futura, ¿entendés lo que planteo? Sí, claro, creo que justamente hay que poder trabajar determinados mensajes, sobre todo que se van generando, entender el fenómeno de Cambiemos en un sentido de que muchas veces se lo ha subestimado, es un partido local que de la ciudad de Buenos Aires. Se hace 2 años un partido vecinal de Buenos Aires, está llegando, tiene una muy buena estrategia comunicacional, pero que justamente hay que poder empezar a develarla, sobre todo a través de los discursos mediáticos que se construyen, se generan y se sostienen, porque evidentemente después, yo creo que los rosarinos y rosarinas tampoco hay que subestimarlos, porque saben y conocen esas medidas, y va a haber que hacer un proceso justamente en clave de defensa de nuestros derechos ante este avasallamiento. Lamentablemente, Cambiemos entiende estas elecciones como un plebiscito con respecto a su gestión, y nosotros estamos seguras y seguros de que si tienen una buena elección van a ir por más. Se viene una reforma laboral que nos preocupa muchísimo y van a avanzar en un sentido de quita de derechos y generar desigualdades cada vez más profundas que entendemos que no tiene que suceder, y que en ese sentido venimos, bueno, lo que al principio cuando estabas contando, lo que pasó en la Universidad Nacional de Rosario no tiene nombre. Sí, no tiene antecedentes en el Estado de Derecho. Antecedentes, bueno, y eso habla justamente de que evidentemente la democracia en algún punto está en riesgo con políticas como las de Cambiemos, las vivimos todos los días, tenemos un desaparecido en democracia que es Santiago Maldonado, y justamente a eso hay que también poder decirlo, poder expresarlo y poder construir una alternativa que vaya por fuera de esas dos opciones. Bien, Majo, a vos te eligen concejal el 10 de diciembre. ¿Cuál es el primer proyecto? Te cuento que ya presentamos proyectos. Bueno, pero como concejal, con la firma y estampado ahí desde tu banca. Como concejalas queremos seguir trabajando en cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y machista. Presentamos ya proyectos que los vamos a redoblar, porque conocemos la temática y la problemática. A veces sacarse una foto con el cartel ni una menos sencillo, pero a la hora de llevar propuestas, quienes conocemos tenemos un diagnóstico de cómo hoy está la ciudad en ese sentido, y venimos generando prácticas que nos permiten generar propuestas que institucionalicen muchas de las cuestiones que creemos que van a poder empezar a trabajar para construir una Rosario más igualitaria. Y eso va atravesando todos los aspectos de la sociedad. Otra de las cuestiones que hoy nos preocupan y que uno habla del tema de la vivienda o de los barrios, pero es básicamente el derecho a la ciudad, en una ciudad en donde alquilar para quienes lo hacemos se vuelve cada vez más difícil, hay mucha especulación inmobiliaria, al mismo tiempo hay más de 100 asentamientos irregulares en donde la gente vive cada vez peor y que necesitamos que se reconozca esos espacios, que se construyan vivienda, que se acceda a los servicios, poder también poner un tope a esas cuestiones y poder generar políticas de acceso a la vivienda única. Bien. Esas son las cuestiones que venimos trabajando en el marco de muchas otras más. Te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias a vos. Seguiremos conversando más adelante seguramente. Esperemos. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos conversamos con Jorge Boazo, candidato a diputado nacional, encabezando una lista que representa a Cambiemos en alguna medida, ¿no? Es decir, sin perjuicio de que Cantar es la escudería oficial, Boazo ha sido candidato a vicegobernador y ya ha dicho que ficha ahí, claramente. Ya venimos.
Bueno, muy bien, le agradecemos a Boazo que se haya acercado hasta el canal. Estaba en el debate en Ciencia Política con casi todos los candidatos. Lindo debate. No llegaba Amalia Granata, porque dice que estaba en la ruta viniendo, y no estuvo Albor Cantar. Tampoco, no. Claro, iba a cantar. Yo no digo que te haya ido muy bien ahí, digo por el clima, después de lo de ayer sobre todo, No, pero a cantar bien, no lo hubiera bien. ido tampoco. Bien, porque yo pongo la cara en todos lados. Sí, no, vamos a ser profesores de esa universidad. Soy profesor de Primera titular. valoración, el clima está recalentado por lo que pasó ayer con Gendarmería. Yo no comparto. A ver, soy profesor de la Facultad de Derecho de hace muchísimos años. Empecé en el año 1984, cuando tuve la oportunidad de empezar como ayudante de cátedra, concursé, salí adjunto y ahora quedé como profesor titular por fallecimiento de los titulares anteriores y me confirmaron en la cátedra. No estoy de acuerdo. Sabés bien que yo soy de Cambiemos, me autorreferencio y voy a ser diputado del bloque de Cambiemos en el caso de ingresar. Pero bueno, yo no soy levantamanos, en aquello que no esté de acuerdo, respetuosamente lo diré. Sí, esto es una violación de la ley. ley. No voy a ser un petardista. Nosotros nos vamos al corte en cada pausa hoy con la ley, el artículo de la ley de educación que dice que no pueden ingresar a la Fuerza de Seguridad salvo que un juez los mande. Lo que no se puede y no se debe. Es la ley. Entonces es así, como el último acto de los apoderados de Cantar, de lograr la censura de un spot publicitario mío en donde decía acompañando a Mauricio. Sí, parecería una prohibición de acompañar al presidente de la Nación. Sinceramente, me vino a la memoria un fallo de la época del proceso. ¿Te acordás que en la época del proceso te venían fallos, hubo órdenes de no mencionar a tal o cual, de no decir era dictadura. El signo rojo, o la lista, Perón, no o las podía decir, listas, no se podía poner el tango tinta roja, o no podías hablar o discutir de un libro. Sí. Y que tuviste que bajar esos spots. Pero le dio la orden al representante del NACOM de Santa Fe, que fue un ex concejal de él. Que es el NACOM que controla los medios de comunicación. Sí, Raúl Rodríguez dio la orden antes de que le llegue la orden judicial. Hoy le estoy haciendo una denuncia penal. Conmigo no jodan, chicos, sea quien fuere. Insisto, voy a ser consecuente con mis ideas hasta último momento. Y voy a defender todo aquello que tenga que defender. Y lo que no esté de acuerdo, lo voy a manifestar. Si creo que es un derecho elemental. Vos ponés el ojo y la expectativa no en Cambiemos, no en Macri, no en Peña, sino en Cantar, la estructura radical de la ciudad de Santa Fe o la provincia. Es el tumor, y perdón que utilice esta palabra, porque perdón, pero de Cambiemos en Santa Fe es el corralismo. A ver, 10 periodistas, no Boazo, no Feldman, ¿no? Un consorcio de 10 periodistas vienen investigando desde hace 6 meses supuestos, mirá qué prolijo voy a hacer, supuestas irregularidades en el otorgamiento. Sí, manejo de fondos públicos favoreciendo a personas particulares y organizaciones asociadas. La persona que está haciendo mucho mal a Cambiemos. Entonces, yo voy a seguir perteneciendo a Cambiemos, no me voy a ir, pero voy a luchar contra esos males. Porque, en serio, le hacen mal a cualquier estructura política. Y yo, así como creo en muchas políticas de Mauricio Macri, creo que en otras tiene que tener gente, no tiene que tener a su alrededor gente que le diga todo que sí, o que lo aplauda, o que se terminan o se convierten en monaguillo, porque le hacen mucho mal a él. Y lo voy a decir, fuese quien fuera el presidente de la Nación, las cortes de acólitos le hacen mal a cualquiera que esté en un rango de esas características, sea presidente, sea gobernador o incluso intendente de la ciudad de Rosario. Entonces, sinceramente, siempre voy a demostrar. Bueno, yo hoy en el debate defendí políticas del gobierno, tuvimos unas controversias muy respetuosas, muy maduras. Me terminé convirtiendo en el único representante de los 8 que defendía el gobierno nacional, y en algunos aspectos que no estoy de acuerdo, lo manifiesto. Es decir, no. La verdad que tengo esa. Por eso digo que voy a defender mucho la provincia de Santa Fe, a los intereses de la provincia. Y no es verso. El que me conoce sabe que no es verso. Así como me jugué con Rosario durante tantos años, con tantos proyectos, y siempre presenté alternativas, voy a hacer exactamente lo mismo a nivel nacional. Yo di mi vida por Rosario. Mi vida. Entonces voy a dar la vida por la provincia de Santa Fe.
por todos los pueblos, por todas las ciudades, y quien me conoce cómo trabajé acá, la verdad que me tiene que apoyar. Ahora, Jorge, hay una situación, vos decís, en la provincia de Santa Fe, ¿no?, que se genera en un clima de campaña, que dicen, bueno, se utiliza el tema de la deuda de la nación con la provincia porque estamos en campaña. La deuda existe, son 50.000 millones, hay un fallo de la Corte, el momento para exigirla puede ser esto porque hay más repercusión, y hay una situación de pasividad por parte de legisladores del oficialismo, de Cambiemos, en acompañar ese pedido que me parece que va a terminar otra vez en la Corte, ¿no? El único que dice, siendo de Cambiemos y referenciándome en Cambiemos, que habla de la deuda de la nación, soy yo, y no lo digo porque no tenga abuela. Yo lo que digo es lo siguiente, es una deuda no generada por Mauricio claro, ni usufructuada, pero por continuidad histórica de las instituciones hay que afrontarla. Ya cumplió con la no retención del 15% de la coparticipación. Entonces quiero ser nexo entre el presidente de la Nación y Miguel Liche, el gobernador, para que urgentemente se sienten y firmen, ¿no?, acuerden un convenio de pago de la deuda de la Nación a la provincia. Yo le agregué un aditamento, creo que hay que crear un fideicomiso público para infraestructura. Creo que hasta el último peso tiene que ir a una infraestructura pública que lo administre la provincia de Santa Fe para infraestructura. Vos me decís por qué, y porque estoy cansado de recorrer la provincia de Santa Fe y ver las carencias que existen en la infraestructura santafesina, que es la que impide que el tambero saque su leche cuando llueve, o el productor agropecuario. Si vos decís que esa plata venga imputada a hacer tal ruta, tal edificio, claro, no quiero que se choree, ¿viste? O que se ventee. Pregunto, hay una diferencia, ¿no?, entre que se vaya a renta general y se paguen sueldos, gastos y demás, y se robe. ¿Vos creés que se roba? No, yo digo, quiero aventar la posibilidad. Está bien, sí, sí. Todas las que sepa dónde va. Que sepa dónde como va. en el cajoncito, esto para pagar los impuestos, esto para pagar que tenga una afectación específica que ni siquiera se pueda subejecutar como los fondos de afectación específica. La única manera es creando un fideicomiso público. Bien. Ahora, el domingo tenés el otro domingo vos tenés el debate, ¿no? El otro domingo tengo el debate en donde van a transmitir, bueno... Canal 5, Canal 3 y la capital, su página web. Y además la señal está liberada, la puede levantar cualquier canal de cualquier lado, ¿no? No sé si en Santa Fe... Bueno, Telefe llega. No, creo que Canal 13 también se creo que sí. Debate, sí, ¿no? Porque sale una periodista desde allá, ¿no? Sí, digo esto porque, por ejemplo, la última que pasó en Santa Fe, Corral no le ha dado el permiso a la Sinfónica de la provincia y a los Palmeras para tocar en el Puente Colgante, como fue acá en el 121, que había 50.000 personas viendo ese espectáculo, ¿no? Sabía. Bueno, acaba de rechazarlo ahora al mediodía. Se está manejando mal, la verdad que se está manejando muy mal. Mal. Ahora te pregunto, en ese debate vos tenés la oportunidad de tener a quienes van a oponerse al gobierno nacional, le hace Contigiani, Rossi, Giuliano. En el medio. Ahí en la amplia avenida del medio, que para mí va quedando un cantero nomás, ¿no? En el medio. Y del otro lado, Cantar y Vos. ¿Y Cantar y Vos lo mismo, no? Pregunto, ¿no? No, yo no me considero igual a Cantar. Ajá. Yo no soy producto de la dedocracia. Yo vengo caminando mi ciudad desde hace muchísimos años y la provincia desde que fui candidato a vicegobernador de Mauricio Macri en el 2015. Conozco la realidad del territorio, no la conozco virtualmente desde la capital federal, a través de los medios digitales. Camino, veo a la gente en los ojos y me conocen y saben que lo que digo lo cumplo. Me parece que no. Sigo teniendo el 341, que es el código de mi ciudad. No tengo hace mucho tiempo el 011. No desactivo mi doble tilde azul para que sepan que recibí, para que sepan si lo recibí y lo leí. Y contesto a la gente y voy a seguir caminando la ciudad de Rosario y voy a seguir caminando la provincia de Santa Fe y me voy a desvivir, porque estoy en un momento en mi vida en donde la verdad que esto ya lo ejerzo por pasión. Si soy elegido diputado nacional tengo que dejar mis laburos. De lo contrario sigo con mis trabajos, sí. Así que no tengo ningún inconveniente. Bueno, gracias por haber venido esta vez también, ¿eh? No, gracias a vos, Pablo, realmente que siempre me permitís que se sienta mi voz. Y ya como me prohibieron, me censuran, como en la época de la dictadura, hasta lo que tengo que decir en una publicidad, me censuraron, acompaño a Mauricio. Entonces, acompaño a Macri. Acompaño a Macri. Está claro. Mauricio no es Marona, es Macri. Bueno, también. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa con la placa de la Ley de Educación, para que nadie se lo olvide ni lo pierda de vista. Y cuando volvamos vamos a conversar con un dirigente de los sectores cooperativos de la provincia de Santa Fe, ¿no?, de la Federación de Cooperativas Federadas, en un momento complicado para el sector, pero en el que se redoblan los esfuerzos. Ya venimos.
Bueno, muy bien, nos acompaña Esteban Mota, que es secretario de la Federación de Cooperativas Federadas, porque es casi un trabalengua, ¿no? Sí, un trabalengua. Es porque FECOFE. Para que sea... Exacto. Bueno, Federadas, no quiere que sea redundante, sino tiene que ver con el origen federado de la Federación Agraria de las Cooperativas. Ahí está, y de eso hablábamos también porque tenemos el libro, ¿no?, de don Humberto Volando, un trabajo sobre, acá lo mostramos, ¿sí?, sobre la vida de, me parece que el último gran dirigente agrario, ¿no? No quiero con esto ser peyorativo a quienes lo sucedieron en el cargo, pero la Federación Agraria era Volando, ¿no?, y Volando con una impronta realmente extraordinaria. Me contabas una anécdota, ¿no?, cuando le preguntaban al viejo don Humberto cómo hace para no dudar, ¿no? Tal cual, es una anécdota que uno de los dirigentes juveniles de la época nos contaba que cómo hacía para no dudar, y si cuando dudaba miraba qué hacía el enemigo. Dice, y si la rural iba para un lado, nosotros íbamos para otro. Nosotros teníamos que ir para el otro. Qué lástima, de eso se olvidó Bussi, ¿no? Vos estabas ya en la Federación Agraria. Yo fui secretario de la Federación, secretario de Juventud. Cuando el conflicto del campo, sí, ¿no? Entre el 2006, fines del 2006 hasta el 2011 yo renuncié. Con el voto no positivo y todo eso estabas ahí. Estuve. Sí, nosotros tuvimos una visión, la juventud en ese momento teníamos mucho potencial en esa época, y siempre decíamos que nosotros creemos que en el 2008 la Federación Agraria tenía que estar porque las entidades agropecuarias llegaron bastante escuetas de participación, y había que estar en la ruta para darle un tinte político progresista desde el perfil de la Federación Agraria. Ahora, posterior al voto no positivo, nosotros empezamos a discutir internamente y tuvimos prácticamente 3 años de discusión hasta que definimos irnos por cuestiones de diferencias. Vos te fuiste en vez de con Bussi, claro. Pero Bussi era el presidente de la Federación cuando vos eras secretario de Juventud. Sí. Claro. Pero que tenía que ver con, nosotros decimos, cuando se hace gremialismo y no se hace política partidaria. Claro. Entonces, las luces y las cámaras a varios dirigentes le hicieron creer que tener un agropecuario, un dirigente agropecuario diputado era trascendental para la historia de los productores, y para la historia de los pequeños productores lo trascendental es tener leyes. Claro. Entonces, que los protejan, que fomenten, que generen las condiciones para poder seguir laburando. Hablando de don Humberto, cuando él se va a ser diputado en el 96, renuncia a la presidencia de la Federación Agraria, y desde el 96 hasta la actualidad no tenemos ley de lechería. La famosa ley Volando que se discutió y que nunca se aprobó. Quedó flotando nomás. Y que hoy, mientras discutimos y muchos plantean el problema de los tambos vinculados principalmente a los caminos o a otras cosas, me parece que el problema de la lechería es que no hay ley, y que en realidad hoy la cadena comercial impone condiciones que la industria traslada al productor, y el productor no tiene nadie a quien trasladarla. Entonces el consumidor paga caro, el productor no tiene condiciones, no hay planificación. Entonces creo que esa es la gran materia ausente de la política gremial agropecuaria argentina, es eso. Claro, mientras repasaba el libro, ¿no?, y pensaba, además de la desgracia personal y familiar de la muerte de Mariano Echagüibel, dentro del proceso de sucesión, de dirigencia y de línea de pensamiento de la Federación Agraria, quedó ese hueco. Era Echagüibel. Totalmente, era Mariano. Que además no se mató yendo de vacaciones, se mató recorriendo los piquetes, ¿no? Se mató en el paro del 94, y ayer en la presentación del libro lo escuchaba a Luis Contigiani cuando exponía que decía decir, sin certeza, pero yo creo que don Humberto, con Mariano a la cabeza de esa movida, fue a ese paro sabiendo que perdía. Claro. Pero la necesidad histórica hacía que la Federación Agraria no podía estar avalando o esperando una negociación con una política económica que se iba a llevar puesto, finalizado la década de los 90, más de 100.000 productores. Claro, salvando la distancia, lo mismo que decía Alfonsín cuando le preguntaron la alianza con la derecha. Dijo, si el radicalismo tiene que perder elecciones, preparémonos, dijo, para perder muchas elecciones, pero nunca hice con la derecha. Exactamente, creo que tiene que ver con eso y con, decimos, también la necesidad de refundar un discurso agrarista, desde el rol que imponía don Humberto, que fue el último gran, yo digo, político agropecuario que sentó las bases de un discurso agrarista, y romper con esta lógica del campo como un ente social. El campo es tierra. Sí. Ahora, los productores no son todos iguales, entonces las políticas agropecuarias no son todas iguales para los productores. Y eso es gran parte del discurso que se ha instalado desde la Revolución Verde para acá en Argentina, donde se miden millones de toneladas de producción, pero no se miden cómo se producen, quién se la lleva la torta. Y cómo se reparte. Y cómo se reparte. Por supuesto. Entonces, ¿y qué representamos? Claro, porque uno escucha el millón, el récord, de cosecha récord, exportación récord. Ahora, si es para 4... Es que inclusive desde una visión pragmática de época, una cuestión fue la política agropecuaria de Lula en su momento, que dijo en Brasil, la soja es extensiva y es para los grandes,
y dejó el Ministerio de Agricultura para los grandes, ahora generó una política de decir, bueno, los pequeños productores no tienen lugar en la soja. Ahora el agregado de valor, los cerdos, los pollos, hay políticas diferenciales para que ahí jueguen los pequeños. Claro. Ahora, la realidad de hoy, por ejemplo, indica que con la apertura de importaciones, los grandes jugadores que se metieron en la inversión de cerdo, que superan las 500, 1000 madres para arriba, van a ser competitivos. Digo, y van a sostener su cuota de comercialización. Ahora, los pequeños productores de cerdo de 50, 40, hasta 100 madres se quedan afuera y no hay política orientada a preservar cuál es el lugar de los pequeños productores en la política agropecuaria argentina. Y yo creo que desde los últimos 30, 40 años, lo que no hay definición, más allá de momentos de buena voluntad, es de política agropecuaria estructural para los pequeños productores. Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Tal vez el error en su momento de alguna dirigencia de la Federación Agraria, cuando después de la crisis de la 125 y demás, fue la de tomar partido en políticas sectoriales partidarias, es decir, ponerse en una camiseta de tal o cual, apuntar hacia tal proyecto. Sí hay que definirse en política agropecuaria. Por eso te digo, ¿cuál es el momento que atraviesan ustedes? Tiene que ver también con la altura dirigencial. Claro. Digo, hay dirigentes que se levantan a la mañana, se mojan el dedo, miran para dónde va el viento y se adaptan al clima de época. Digo, en ese esquema, hoy implicaría que si hacemos una encuesta quizás entre los productores agropecuarios, hay un gran porcentaje que hoy respalda al gobierno de Macri. Ahora, mi rol como dirigente agropecuario está visualizando y tratando de imponer o de aclarar que el clima de época nos lleva puesto a los pequeños y medianos productores. Y ese es nuestro rol y es lo que hacía don Humberto en su momento en los 90, cuando muchos compraron el discurso del desarrollo productivo y él decía, ojo, el productivismo nos deja fuera. Claro. Y yo creo que el neoproductivismo de esta época, mentiroso, se va a llevar, otra tanda de pequeños productores, como se la llevó también en los últimos 12 años, porque en los últimos 12 años tampoco hubo discusión agropecuaria estructural de fondo. ¿En la provincia de Santa Fe hay políticas diferenciadas en ese sentido para contener, ayudar, acompañar? Bueno, sin duda que Santa Fe, en las posibilidades que tiene la provincia Sí, las de Santa limitaciones Fe, que tiene, ¿no? Porque es un gobierno provincial, es un oasis. Bien. Es decir, hoy por hoy, la crisis láctea, el gobierno de la provincia acuerda con la nación y genera un fondo de inversión y desarrollo, una recuperación, si que se quiere, de un instrumento que venga a reemplazar el Banco de Santa Fe privatizado. Primero se define utilizarlo para atender la emergencia agropecuaria de los tamberos, más de 800 tamberos. Pero pretendemos desarrollarlo ahora. La nación no ha cumplido con su cuota parte en el fondo, por lo cual no se ha podido atender ni siquiera a la totalidad de los tamberos. Te agradezco, Esteban, que hayas venido. Gracias por traernos el libro y la gente lo puede ir a buscar a las librerías. Listo, muchas gracias a vos, Pablo. Un gusto. Muy bien, para ustedes también el agradecimiento, ¿no?, por habernos acompañado. Mañana 13:30 estamos aquí después de Telefe Noticias. Gracias.